Buenas tardes, mi nombre es Carlos Augusto Torres Ramos. Soy un estudiante de la carrera de Matemáticas Aplicadas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Y esta es la presentación del proyecto final de la materia de computación con el tema de hipérbolas. Vamos a hablar primero de los objetivos que hay en este proyecto. Como estamos intentando hacer una recopilación de la información que hay, y de hecho esta es una de las partes más importantes de este proyecto, conseguir un recopilado de la información más importante de las hipérbolas, los objetivos generales que tenemos son los siguientes. Primero que nada, ya sabemos que lo más importante que se tiene dentro de las hipérbolas es primeramente saber cuáles son y cómo es que se ven gráficamente. De ahí viene el primero de los objetivos generales. El segundo de los objetivos generales que se pueden ver en esta diapositiva tiene que ver con las propiedades que hay dentro de las hipérbolas. Cuáles son los elementos, cómo se relacionan estos elementos entre sí, cuáles son las tangentes que pasan respecto a ciertos parámetros en la hipérbola, que por cierto este último punto es uno de los más importantes en las cónicas respecto a geometría analítica plana. Y el último objetivo general tiene que ver con conocer las ecuaciones de una hipérbola. ¿A qué se refiere esto? Precisamente que como estamos en geometría analítica, las ecuaciones son indispensables para conocer cómo es que se comportan algebraicamente los lugares geométricos. De ahí vienen los objetivos generales. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de qué es el proyecto. Bueno, como ya habíamos mencionado hace un momento, se trata de una recopilación de la información más importante que hay acerca de las hipérbolas. De esta manera también funciona como un recurso dentro de los cursos de geometría analítica plana, pero también permite al lector que conoce con anterioridad álgebra básica y geometría elemental poder comprender más acerca de este tema. De tal manera que se vuelve un recurso bastante útil cuando se están estudiando las hipérbolas y posteriormente se vuelve un muy buen material de consulta por la manera en la cual está estructurado. De esta forma, cuando se tengan cursos posteriores acerca de cálculo más avanzado o de algún tipo de álgebra lineal, se puede recurrir a este documento como consulta respecto al tema de las hipérbolas. De esta manera, el documento se vuelve un compendio fundamental acerca de información sobre hipérbolas. Ahora veamos un poco de los ejemplos que hay dentro de este documento. El primero que quiero mostrar es la imagen en donde describimos los elementos de las hipérbolas y a continuación los mencionaré de manera breve cómo se hace dentro del documento. Pues principalmente tenemos que hablar acerca de los puntos más notables de la hipérbola, que son los focos, que aquí tenemos de color amarillo, y los vértices que tenemos de color rojo. Lo que es importante respecto a las propiedades de estos puntos es que todos ellos pertenecen a una recta llamada eje focal de la parábola. Eje focal precisamente viene del término de los focos. Los focos vienen dados de por sí en la definición de la hipérbola y los vértices tienen la propiedad de que son la intersección de la hipérbola con el eje focal. El punto azul que aquí tenemos es el punto medio de los vértices llamado centro de la hipérbola. Tenemos también al eje normal de la hipérbola. Tenemos al eje transverso de la hipérbola, que es el segmento de recta que hay dentro de los vértices. Y también tenemos a las cuerdas de la hipérbola, que son los segmentos de recta que van de un punto de la hipérbola a cualquier otro punto de la hipérbola, sea de la misma rama como en este caso, o sea de una rama a otra. Que por cierto, si pasan por el centro como es en este caso, se trata acerca de un diámetro. Ahora, una cuerda que pasa por uno de los focos se convierte en una cuerda focal. Y una cuerda focal que es perpendicular al eje normal se trata de un lado recto. Una hipérbola, por cierto, tiene dos lados rectos. Ahora vamos a hablar acerca del ancho focal. Principalmente una demostración relacionada con él, como se haría dentro del documento. Bueno, nos piden demostrar que esta expresión es igual al ancho focal, que viene siendo la longitud del lado recto de la hipérbola. Así que utilizaremos igualdades para demostrar precisamente que esta expresión también describe el ancho focal. Les explicaré cómo es que pasamos en cada uno de los pasos
como lo haríamos dentro del documento. Bueno, en el primer paso tenemos que la excentricidad es igual a C sobre A. La excentricidad se representa por la letra E y está dada en una de las definiciones del documento como C sobre A, C siendo la longitud del centro a uno de los vértices y A siendo la longitud del centro a uno de los focos. Por ende, esta igualdad está garantizada. La siguiente es reescribir el término 2b. 2b se reescribe de tal manera que se eleva al cuadrado y luego se le calcula raíz cuadrada para mantenerlo igual por propiedades de los números reales, que nos dicen precisamente que reescribirlo así significa que no se está cambiando la igualdad, así que el siguiente punto también es válido. Después de eso podemos multiplicar los radicales, puesto que sabemos que ambos de los números que hay dentro de ellos son mayores o iguales que 0, así que al multiplicar obtenemos la siguiente igualdad, desarrollando la fracción obtenemos la siguiente, y sacando factor común 4b cuadrada es que obtenemos la siguiente igualdad. Ahora, la siguiente igualdad la obtenemos con otra de las relaciones que encontramos en el documento, que es que b a la cuarta es igual a c cuadrado menos a cuadrado, así que podemos pasar de aquí a este punto, y después, utilizando la raíz cuadrada, podemos pasar de aquí a este punto. El último ejemplo que me gustaría presentar es gráficamente cómo se ven hipérbolas conjugadas. Una hipérbola conjugada se refiere a que el eje normal de una hipérbola, como en este caso lo es el eje normal de la hipérbola roja, se convierte en el eje focal de la otra hipérbola. Y en el mismo caso, el eje normal de esta hipérbola azul se convierte, el eje focal de esta hipérbola azul se convierte en el eje normal de la hipérbola de color rojo. De eso se tratan los ejes conjugados de los ejes de las hipérbolas conjugadas. Y así es como se ve visualmente dos hipérbolas conjugadas. Ahora, llegando a las conclusiones, podemos decir que el proyecto, además de las conclusiones que aquí tenemos dentro de las diapositivas, sirve efectivamente como un material de consulta propio para los cursos más avanzados, y también podemos mencionar que los objetivos que teníamos dentro de nuestro proyecto se cumplen, puesto que en el documento presentamos las relaciones, las propiedades, las tangentes, los gráficos, todo lo que nos propusimos presentar dentro del documento lo tiene dentro del documento. Ahora, otro de los puntos importantes acerca de las conclusiones es que este documento, aunque es fácil de entender y es sencillo, sabemos que no reemplaza a un curso o algún libro de geometría analítica plana, pero sí prepara bastante bien al lector dentro del tema de las hipérbolas, e incluso por la manera en la cual está explicado y está desarrollado, también puede hacer que el lector se interese más en los temas de matemáticas sin tener un conocimiento necesariamente grande acerca de los temas de matemáticas o de geometría elemental, o en este caso geometría analítica. Y bueno, llegamos a la parte de las referencias, que son las que se pueden ver dentro de esta diapositiva. Esto sería todo, muchísimas gracias por su atención.